allí en Purificación. Dice, los habitantes de Purificación le veían cruzar solitario las callejuelas del pueblo, determinadas por estacadas de postes desiguales y toscos que cerraban sus parcelas, y dirigirse a la meseta al paso de su caballo Picasso. Lo conservó hasta en el Paraguay. Es decir, negro de cabos blancos, de grande alzada y arneses modestos, pistoleras, pretal de cuero con guarniciones metálicas, un cojinillo blanco cubría su montura, iba vestido de su chaquetilla azul de blandengue, de collarín y bocamangas rojas, con cuello blanco cuidadosamente planchado y cubierto por un poncho de seda de color claro que aún conservamos. En invierno se abrigaba con un gran poncho de paño azul, calzaba botas con pequeñas espuelas de plata, un chambergo negro de castor le sombreaba la cara que, como la piel de sus manos finas, conservó siempre una pálida blancura. Le veían subir lentamente hasta la cumbre del peñón, cual del sol se ponía en las pampas argentinas. Allí permanecía a largas olas solitario, a la sombra de los pequeños arbustos que coronaban la meseta. Miraba la corriente del Uruguay, en que se enfriaban las sombras trémulas de la barraca, las grises lejanías occidentales, las verdes colinas de la patria. Miraba sobre todo en su propio pensamiento el reflejo melancólico de un porvenir incierto. Pero otra vez más vienen los planes de restablecer la confraternidad y la buena armonía. Esta vez los mediadores son Francisco Candioti y Fray Mariano Amaro, el 23 de abril de 1814. Y entonces viene la reivindicación y los planes son muy claros. Otra vez la Constitución Federal. No necesitamos decir que una vez más estos intereses generales de la revolución que consagraban el pensamiento del protector de los pueblos son rechazados una vez más por el gobierno de Buenos Aires. Y vendrá la toma de Montevideo por Alvear, cosechando los miembros de Rondó. Alvear, típico representante de la rancia aristocracia porteña y una de las figuras que está llena de pecados en nuestra historia. Vendrá la derrota de Ortogués a manos de Alvear en Las Piedras, vendrán las máximas concesiones Artigas a través de un nuevo convenio que no se cumple una vez más y se reabrirán las hostilidades. Pero entonces los orientales impondrán en la batalla de Guayabo, librada el 10 de enero de 1815, el obligado reconocimiento de su independencia provincial. Y el 26 de febrero del 15, las tropas orientales entran a la ciudad y queda inaugurada una etapa del gobierno autónomo de Artigas. Sería muy largo enumerarle a ustedes lo que en tan poco tiempo hizo ese gobierno. Se ocupó de la economía agraria, que se procuró atender con el reglamento que ya analizaremos, la repoblación y seguridad de la campaña, el comercio con los extranjeros, pero bien arregladito, ya lo veremos. Se habló de armar una marina mercante fluvial, habilitación de escuelas primarias, todos ellos soñaban igual. Lo mismo era San Martín, lo mismo era Bolívar, lo mismo era Sucre. Sucre pretendió que cuando fue el primer gobernante de Bolivia, de que hubiera una escuelita en cada pueblo de Bolivia. Todos ellos amaban la enseñanza. Se instaló la biblioteca pública, se puso en funcionamiento la imprenta, se administró la renta bajo la jurisdicción del administrador de la aduana, se procuró dar independencia a la iglesia, se reorganizó la administración de correos, etcétera, etcétera. Es evidente que Artigas sentía una profunda desconfianza por la burocracia estatal, debida seguramente al recuerdo todavía fresco de la confiscatoria maquinaria española. Se comprenderá su énfasis al prevenir al cabildo. Le manda decir: todo por ahora es provisorio y por lo mismo reencargo a vuestra excelencia no se multipliquen ni las autoridades, ni los administradores, ni otros puestos que graven los fondos de esta indigente provincia. La labor, la industria, el comercio son los canales por donde se introduce la felicidad de los pueblos. Es indudable que la decisión de ligar el papel del Estado a la felicidad pública, nos dice Ascuía Meguino, no fue grata a los grupos de orientales económicamente privilegiados. No lograron tanto como hubieran deseado colocar el aparato gubernamental al servicio de su acumulación sectorial. Parte de este concepto se traduce en la nota de Monterros a Berreiro, por la que se le transmitieron al delegado Montevideo un conjunto de instrucciones para que así tengas mejor cómo cubrirte y privar que tiren tanto de la capa del pobre Estado. Y encarta
nota al Cabildo de Corrientes, como lo dice Hernán Gómez, le dice: es preciso que vuestra excelencia convenza a sus conciudadanos que los cargos que da la patria a sus hijos son de honor y empeño por la felicidad pública. Esto dicta un sistema liberal a diferencia del antiguo. Por lo tanto, el que no se conforme a esta liberalidad de sentimientos será reputado por egoísta y enemigo de la felicidad común. Linda frase para mandársela a todos los políticos de nuestro tiempo, de aquí y del otro lado del río. Convenza a sus conciudadanos que los cargos que da la patria a su hijo son de honor y empeño por la felicidad pública. Así hablaba Artigas. El 9 de septiembre de 1815 publica una lista bastante detallada de aranceles a las importaciones, indicando con ello su esperanza de proteger a la industria local e incrementar las exportaciones. A los ingleses se les prohibió específicamente toda actividad comercial que no tuviera que ver directamente con el transporte marítimo. Hay documentos muy claros en su Tratado de Comercio que por razones lógicas no vamos a analizar. A diferencia de nuestros queridos colegas en Buenos Aires, Artigas no veía con buenos ojos la intromisión de comerciantes e inversores extranjeros en la economía interna. Mucho habría que hablar de esto. Y así, a mediados de 1815, una vez más se reúnen los delegados de la provincia artiguista en Arroyo de la China. Es el famoso Congreso de Oriente, donde van indios de las antiguas misiones, todo el mundo va allí. Y allí se arma una comisión que fue destacada a Buenos Aires una vez más para hablar con el director interino y establecer una paz definitiva. ¿Qué pasó? Álvarez Thomas hizo detener a los comisionados, se negó a recibirlos y un delegado del gobierno que finalmente los atendió le planteó una alternativa drástica que ya estaba en la mente de los porteños: independencia total de la banda oriental o envío incondicional de diputados al Congreso que había de reunirse en Tucumán. Lo que debemos de saber era que por todos estos problemas, todas las provincias orientales, es decir, el Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, incluyendo Santa Fe, no participaron de nuestro Congreso que declaró la independencia. Y aquí algo tenía que tener. Aquí conoce a la paraguaya Melchor Cuenca, con la cual establece una relación que siempre trató de que no se hiciera pública y que le dio un hijo y una hija, ahí en Purificación. Y habría muchas cosas que explicar para que se entendiera bien desde el fondo de la historia dónde viene todo este problema de la banda oriental, el Tratado de San Ildefonso, la guerra de Portugal con España, la venida de la princesa Carlota, muchas cosas para explicar. Pero lo que hay que saber es que siempre estuvo la mano inglesa de por medio en todos estos trámites, como lo vamos a ver. La cosa se inicia con Alvear. La cosa se inicia, Alvear, enviado al ministro español en Río de Janeiro, cuando le envía al ministro español los datos concretos que puedan servir por el conocimiento de las fuerzas de los diversos ejércitos platenses. Alvear le manda a ellos todos los planes y la organización que había de este lado. Y tendríamos que hablar de don Nicolás Herrera, que ofreció sus servicios al gobierno portugués. Y ni qué decir de Manuel J. García. Si hay una figura horrorosa en nuestra historia, es la de Manuel J. García, ministro de cuanto gobierno quieran ustedes nombrar, ministro de Rivadavia, ministro de Rosas, ministro de Viamonte, acomodaticio típico de los que tanto tenemos en nuestra historia. Si hay una figura que, insisto, yo aborrezco, y lo digo así porque lo siento, es la de Manuel J. García. No hubo nunca nadie tan vendido a Inglaterra como este buen señor. Y allí manda a decir que el deseo de ver terminada en Río de Janeiro, el deseo de ver terminada la guerra civil con el auxilio de un poder respetable. El monarca resolvió eliminarlo, beneficiando a sus vecinos, dice García a mediados de junio del 16. Artigas creo que dejará luego de molestar esta provincia, porque siempre está la asociación entre esos porteños y los portugueses del otro lado. Los planes del Congreso de Tucumán, si yo le tendría que contar a los jóvenes de mi tiempo los planes secretos del Congreso de Tucumán en relación a los portugueses, nos produciría tremenda vergüenza. Iban desde la eventual coronación de cualquiera, podía ser un inca, un miembro de la Casa de Braganza, un príncipe de la Casa de Lucca, hasta el mismo Juan VI, están en las actas secretas del famoso Congreso de Tucumán.
En un convenio secreto firmado el 12 de diciembre de 1817 se unían los intereses de las Provincias Unidas y del Portugal contra Artigas. Y al fin del 17, Pueyrredón facilita por todos los medios la deserción de los jefes orientales desconformes, garantizó grados y estabilidad en el ejército de la provincia, exportó trigo a Montevideo durante la ocupación portuguesa y hizo tremendas limitaciones a la exportación de productos para los pobres orientales. Este hombre Pueyrredón, que por un lado tanto hizo por la campaña libertadora de San Martín, en esto el pobre estaba totalmente equivocado. El nuevo director entregó la suerte de la banda oriental. Los portugueses tendrán piedra libre para ocupar todo el territorio que existe entre el río Uruguay y el mar. Se encargarán de la faena que el poder porteño no ha podido llevar a cabo, liquidar Artigas. El rencor porteño contra Artigas es epidémico, era epidémico. ¿Cómo podría tolerar el partido directorial, que era centralista, promonárquico y oligárquico? Si yo tuviera que nombrar la lista de todos los patriotas que trataron de encajarnos un rey acá, ustedes se asombrarían sin ninguna duda. Era un gobierno así, sin ninguna duda, promonárquico y oligárquico. La existencia de esta democracia popular con arrestos autonomistas. ¿Cómo podía admitir la existencia de ese poder que reparte tierra entre los gauchos pobres e impone normas a los comerciantes extranjeros? Para la oligarquía porteña, Artigas era un peligro por el solo hecho de existir. Originaba un riesgoso efecto de demostración sobre los pueblos del interior, cada vez más desconfiados de estos sinuosos dirigentes porteños que andaban mercando coronas en Europa, dice Félix Luna. Con la ayuda portuguesa y los ataques que una y otra vez llevaran las tropas directoriales contra los artiguistas del litoral, Pueyrredón esperaba extraer rápidamente esa cosa dolorosa que era lo de Artigas. Y después vendrá la caída de Pueyrredón y Rondó será director. Y entonces Rondó se dirigirá por nota a Artigas para terminar la guerra civil. Y Artigas, ¿qué le contesta? Empiece usted por el rompimiento con los portugueses. El director buscará entonces, Rondó, que había sido su amigo desde la juventud, buscará alianzas con los portugueses y le escribe a don Manuel J. García: cargue con sus tropas y aún la escuadrilla sobre el Entre Ríos y el Paraná y obre en combinación con nuestras fuerzas. Esto es lo que a través de José Manuel García recibe Lecor de manos de los porteños. Y así vendrá después, para hacerlo más corto, la batalla de Cepeda del 1 de febrero de 1820, donde López y Ramírez, lugarteniente de Artigas, vencen a las tropas porteñas. Y allí parece ser que ahora sí, por fin y para siempre, se producirá la unidad y terminaremos con los aristócratas de Buenos Aires. Pero el 23 de febrero de 1820 reaparece don Manuel Zarratea y Francisco Ramírez por Entre Ríos y Estanislao López por Santa Fe, firman en la Capilla del Pilar los 12 artículos del famoso Pacto de Pilar, que con más tiempo analizaríamos con profundidad. Pero es evidente que en ese pacto hubo además un pacto secreto en donde se establecían cosas muy serias. Así, en nota el comandante general y jefe del Ejército Federal, Artigas le había exigido ya en diciembre del año 19 que la única manera de conseguir el triunfo era que Buenos Aires declarara pública y activamente la guerra al Portugal. Hay enorme cantidad de correspondencia entre Artigas y Ramírez, enorme por decir 5 o 6 cartas fundamentales que demuestran que las instrucciones que Ramírez recibió fue la de que Buenos Aires decretara la guerra contra Portugal y termináramos con esto de una vez y para siempre. Pero estaba el pacto secreto. Está absolutamente comprobado que en el Tratado del Pilar hubo un pacto secreto. Si se analiza las memorias escritas por don Lucio B. Mansilla, este también tiene sus cosas, dice: en el tratado público y en el secreto que yo conocía se estipulaba que Buenos Aires entregaría a Ramírez una cantidad de dinero, un armamento para 1000 soldados y su oficialidad. Y así fue. En un momento de expansión y confianza con Ramírez le dije que juzgaba que Artigas no ratificaría el tratado. Hay que leer la carta que le mandó Artigas a Ramírez después del tratado. Y que si era de mi agrado,
me invitaba a la pelea. Conversé acerca de esto con el gobernador Zarratea y le manifesté la idea de acompañar a Ramírez con el fin de trabajar por el tratado, haciendo lo que conviniera según el caso que se presentase. Y así es como Mansilla demuestra, y hay otras demostraciones, de que aquí hubo un pacto secreto, que Ramírez se vendió a los porteños, recibió armamento, recibió municiones para combatir a su jefe. Sin ninguna duda fue un traidor de Artigas, y hay que decirlo porque esto es así y está totalmente comprobado con la historia. Era jovencito y soñaba con la gloria, soñaba con llegar inclusive a reconquistar el Paraguay. Y entonces vendrán las derrotas del caudillo a manos de las veteranas tropas portuguesas. Habría que hablar de Santa Ana, de Corumbé, de Arapey, de India Muerta, de Catalán, de tantos lugares. Cuando se me acaben los caballos, dirá Artigas, pelearé con los perros y marrones. Y entonces se producirá la batalla de Tacuarembó el 22 de enero del 20, en donde el coronel Latorre es vencido por las fuerzas portuguesas al mando del conde Figueredo. Dice don Félix Luna, nada resta ya por hacer. A los 56 años de edad, el protector de los pueblos libres decide licenciar a ese fantasma de ejército. 400 harapientos orientales emperrados en su libertad. Cuando ordena romper fila, nadie se mueve. En los pómulos a indianos corren lágrimas y la jeta de los morenos se tuercen en la mueca del llanto. Han terminado los trabajos del protector y bueno, no han terminado. Él vuelve y durante unos días se queda allí al borde del Mandisobí, gozando de los hijos que casi no conoce, y pasa los últimos días con esta mujer que ha sido su amante y su compañera. Pero entonces se decide castigar lo que cree una traición, y sin ninguna duda fue una traición. Se despide de la Melchora y de sus pequeños hijos, prohibiéndole que lo siga, y la envía de regreso a la banda oriental. Ignora que por esos días su esposa había fallecido. Y andará entre derrotas y triunfos. Comienza la lucha. Sería muy largo mostrar toda esta cosa monstruosa de batalla y batallas. Artigas derrota a Ramírez en las Huachas, aunque oficialmente y analizando la cosa es difícil decidir el triunfador. Pero el 24 de junio Ramírez, con la infantería porteña de Mansilla, cuya intervención se reputa decisiva, lo derrota completamente en Las Tunas. Y comienza la persecución. Tiene dos ofrecimientos, aunque parezca mentira. Uno viene de las autoridades portuguesas, que lo invitan a que vaya a Río de Janeiro, y otra es la del cónsul de Estados Unidos, que le ofrece transporte y medios para irse al país del norte. Pero él sigue, y al final Piris ocupa el campamento de Ábalos, apoderándose del parque María Grande, y otros oficiales desertan, Monterroso cae prisionero y Artigas abandona con solamente 12 hombres el campamento. Es una lucha realmente muy difícil de entender y muy dolida cuando uno la sigue paso a paso. Pero Artigas se va hacia el norte, levanta 600 hombres, se une con Méndez en San Roque el 6 de agosto, toma Curuzucuatiá, avanza sobre Goya, marcha sobre Misiones y sitia la capital. Mientras cerca la ciudad es sorprendido por las fuerzas enviadas por Ramírez y ahí termina para reaparecer en septiembre para internarse en Paraguay. Tenía entonces 61 años y en la tranquilidad del retiro se mostró trabajador y humano, cultivó la chacra, fue el padre de los pobres y sirvió de ejemplo a todos con su excelente conducta. Claro, lo metieron por ahí en medio de la selva, le mandaron una pensión que repartía entre los pobres y todo lo que pidió fue que le mandaran unos bueyes y unos arados. Y así terminó como labrador cultivando su tierra. Claro que la cosa no terminó tan fácilmente. Cuando cae Francia en un gobierno de intermedio, lo engrillan y vive engrillado en prisión por varios meses hasta que vuelve el nuevo dictador. Los últimos años los pasa bastante bien. Y claro, yo no puedo dejar de decir lo que le pasó al pobre Ramírez. La cosa siempre es igual. Buenos Aires tiene su dinero, tiene su poder económico y no interesa quién está, no interesa que sean unitarios o federales, son la misma cosa.
El correntino Ferré tiene escritas cosas muy lindas, ese sí que fue un caudillo que merece todo respeto, donde demuestra claramente que unitarios y federales son la misma cosa. Hay una carta de Facundo Quiroga a Rosas que le dice que él jamás fue federal, que toda la vida fue unitario. Siempre la misma cosa, es esa unidad tendero mercantil y junto con todos los labriegos y los dueños de la tierra de esa provincia de Buenos Aires, que nunca, no interesa al gobierno que esté, quieren perder todo su poderío económico. ¿Qué les interesa a ellos la banda oriental? ¿Qué les interesó toda la zona de Alto Perú? Bolívar vivía asombrado diciendo cómo no se ocupan de estas tierras. Le interesaba nada más que la pampa húmeda y el puerto de Buenos Aires. Y entonces se producirá el pacto de Venegas, la unión de Bustos con López y la crianza de Buenos Aires. A Estanislao López, después del pacto de Venegas, le pagan con 30.000 cabezas de ganado. Decía que había perdido mucho ganado, así que Rosas le manda 30.000 cabezas de ganado. Ernesto Palacio, un autor rosista, dice: los mediocres intereses localistas se sobreponen en el ánimo del mediocre personaje, así lo trata Ramírez, a los grandes objetivos nacionales. Sacrificaba a su aliado en los principios por las pingües achuras de las vacas de Rosas. Y esa es la pura verdad. Y entonces, cerca del Río Seco, el 10 de julio del 21, termina la corta campaña de Ramírez, que volviendo a retomar los ideales artiguistas trata de acercarse a Buenos Aires. Ahí los porteños, en unión con estos caudillitos del interior, lo terminan. Cuando muere protegiendo a la Delfina, era una brasilera del sur, de Río Negro, pelirroja, defendiéndola allí muere, y Anacleto Medina, ese negro que lo acompañó toda su vida, la pudo recuperar y llevársela para salvarla. Y fue degüellado, lo que la gente debe saber, que ahí lo degüellaron, después de muerto lo degüellaron. Yo tengo una copia de lo que Estanislao López gastó para embalsamar la cabeza del gran entrerriano, quote unquote diría el americano, el gran entrerriano. 42 pesos costó el embalsamiento de la cabeza de Ramírez, porque don Estanislao López la tuvo ahí por semana para mostrársela toda. Así terminó la traición de Ramírez contra este gran patriota. ¿Y cuánto le duró entonces todo eso? Si analizamos el tiempo desde la batalla de Las Tunas, que fue el 24 de junio de 1820, al 10 de julio de 1821, nos da exactamente 1 año y 15 días. En este día se acabó de escarmentar con la intrepidad. Fíjese lo que decía él en el parte de la batalla de Las Tunas, lo que decía Ramírez. En este día, después de la destrucción de las tropas de Artigas, dice: en este día acabó de escarmentar con la intrepidad de los dragones al tirano Artigas, a presencia de ese heroico pueblo que no admite el despotismo de ese monstruo. Bien le costó, siempre parece que hay alguien que no sé, que hace la cosa justa. Y si tendríamos que decir las cosas que los hechos trascendentes que representó toda esta lucha artiguista, ¿por qué luchó? Primero hay que entender que siempre estuvo a cargo de lo que llamó los pueblos libres. Cualquier cosa que se busque, la del 5 de abril, en el discurso inaugural del Congreso, él habla de los ciudadanos y le habla a los pueblos libres, dice: mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana. En el discurso al Congreso en Tres Cruces dice que los orientales, dice, visiten las cenizas de vuestros conciudadanos. Ellas, desde lo hondo de sus sepulcros, nos amenazan con la venganza de una sangre que vertieron para hacerla servir a nuestra grandeza. Pensad, meditad y no cubráis de oprobio las glorias. Los trabajos de 529 días en que visteis la muerte de vuestros hermanos, la aflicción de vuestras esposas. Ellos forman la base del edificio augusto de nuestra libertad. Y siempre recurrió a la consulta popular. Está probado en cada cosa. En octubre del 17, habiendo sabido Artigas por una vulgaridad que se criticaba su conducta y orientación en las relaciones con Buenos Aires, de inmediato recurrió a la consulta popular. En el último Congreso de los Pueblos de la Liga,
en Corrientes, Misiones, el 24 de abril de 1820, en el artículo 5 dice: las provincias de la Liga no pueden ser perjudicadas ni en la libre elección de su gobierno, ni en su administración económica, según los principios de la Federación. ¿Y de dónde le viene todo esto de la Federación? Está totalmente documentado. El historiador Ariosto González documentó que la mayor parte de los textos son copias de las fuentes norteamericanas, y hasta ha podido pesquisarse el libro de donde se extrajeron, que fue del caraqueño Manuel García de Sena, titulado La independencia de Costa Firme, justificada 30 años ha por Thomas Paine, publicada en Filadelfia en 1811, en versión española, que contenía en su apéndice la traducción de los artículos con crítica constitucional por Thomas Paine, que fue uno de los grandes fundadores de Estados Unidos, recopilados por con el título de Common Sense, y los textos íntegros de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, de los artículos de la Confederación y Perpetua Unión de 1777, de la Constitución Federal del 89 y de las constituciones estadounidenses de Massachusetts, New Jersey y Virginia. Hay varios autores que han estudiado esto. No solamente se compenetró de ese sistema federal, para el que ha vivido como yo 10 años en Estados Unidos, todavía hoy cada estado es independiente. Una multa en la carretera no es igual en cada estado, por empezar por lo más sencillo. Puede costar 100 pesos en 300 en el otro, 500. Hay absoluta independencia de cada uno de los estados. El aborto estaba totalmente prohibido. Pensilvania un día decidió que se podía hacer en forma legal, y así es como se trabaja. Cada lugar tiene su independencia y después vendrá el gobierno central para regular. Es esta obra de García del Sena que demuestra cómo Artigas estaba realmente convencido, en una época en donde todos estaban atrás de la monarquía, que el único gobierno era este tipo de gobierno constitucional, con la independencia de poderes que provenía de esa experiencia americana. Estuvo por encima de todos los demás, es el único caudillo federal. Los otros son caudillos feudales, cada uno defendía su feudo, defendía su aristocracia, defendía su dinero, defendía su cosa, se peleaban entre ellos, se amasijaban entre ellos por defender su localismo. El único que tuvo sentido de lo que era una confederación y de lo que era una federación era Artigas, porque tenía conocimiento real de todas estas cosas. Hubo delegados americanos que vinieron acá, hubo delegados que vinieron enviados por el presidente Monroe, donde dicen: el pueblo de esta parte de la América, informan después, tiene fijas sus miras en el ejemplo de los Estados Unidos en la orientación de su revolución y en la organización de sus instituciones políticas. La idea de la conveniencia de gobiernos propios semejante a los de Estados Unidos, con magistrados electos por el pueblo y de su propio seno, se ha generalizado y ha sido abrazada calurosamente por una gran parte de los patriotas. Vinieron delegados de Estados Unidos acá. El concepto artiguista fue elaborado por todas estas cosas. Era el pacto interprovincial, como lo ha señalado y como yo se lo dije al principio. El que ha estudiado esto en profundidad es Emilio Ravignani. Y hay cartas de Artigas al presidente Monroe, con cordiales afectos, las relaciones con el cónsul, etc. Y es evidente que entonces de allí vienen las famosas instrucciones a la Asamblea del año 13. ¿Cómo no iban a ser rechazados estos diputados si en la primera decía que había que hacer la declaración de la independencia absoluta de estas colonias, que ellas están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona de España? Y entendamos que eso no era lo que pensaba la mayoría de nuestros patriotas. Tuvo mucho que lucharse para que el 9 de julio se declarara nuestra independencia, así que exigía la independencia absoluta. No admitirá, dice el número 2, otro sistema que el de confederación. Tercero, promoverá la libertad civil y religiosa. El artículo 7, el gobierno supremo entenderá solamente en los negocios generales del Estado. El resto es peculiar del gobierno de cada provincia. El 12, y aquí viene una cosa importante: el puerto de Maldonado sea libre para todos los buques que concurran a la introducción de efectos y exportación de fruta. ¿Cómo le iba a gustar a los porteños que le sacaran la dominación del puerto de Buenos Aires? El puerto de Colonia, dice la número 13, sea igualmente habilitado en los términos prescritos por el anterior. Y hay un artículo que
le viene bien a la mayoría de los países americanos. El artículo 18 dice: el despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren inviolabilidad a la soberanía de los pueblos. ¿Escucharon bien? El despotismo militar será precisamente aniquilado. Si habrá pasado cosas en nuestros benditos países por este problema. Y el 20 dice: la Constitución garantirá a las Provincias Unidas una forma de gobierno republicana que asegure a cada una de ellas de las violencias domésticas, usurpación de los derechos, etcétera, etcétera. ¿Cómo iban a aceptar la aristocracia porteña semejante parámetros para la Constitución? Y habría mucho que hablar de lo que hizo con la tierra. Hay trabajos importantes como lo de Alberto Dutrenit, entre todos los reformistas españoles que conocieron y estudiaron la realidad del Estado de los campos rioplatenses. Fue Félix de Azara el primero, y él fue el que colaboró con Azara con el objetivo principal de poblar la frontera. Azara solicitó que Artigas fuera su ayudante, y allí él estuvo a cargo de la misión de repartir los terrenos a quienes solicitaran afincarse en ellos y a trabajarlos. De allí viene el estatuto de purificación del 10 de septiembre de 1815. No tenemos tiempo de analizarlo, pero léanlo con cuidado, porque, por ejemplo, el artículo 6 dice: el señor alcalde provincial se dedicará a fomentar con brazos útiles la población de la campaña. Para ello revisará cada una en sus respectivas jurisdicciones los terrenos disponibles y los sujetos dignos de esa gracia, con prevención que los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los zambos, los indios, los criollos pobres, todos podrán ser agraciados. Todos podrán ser agraciados en suertes de estancia si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y la de la provincia. El 11, después de la posesión, serán obligados, además subalternos, a formar un rancho y 2 corrales en el término preciso de 2 meses. Lo que no lo hicieran se les podía dar un mes más, pero tenían que trabajar la tierra. Los agraciados no podrán enajenar o vender esta suerte de estancias sin contraer sobre ellas débito alguno, bajo la pena de nulidad. Es una buena reforma agraria hecha con un gran sentido. Ha sido muy bien analizada, y Petit Muñoz, por ejemplo, dice que este reglamento tiene tres o cuatro cosas fundamentales. Tiene 3 fines económicos: poblar la campaña, subdividir la tierra, aumentar la producción. Tiene 2 fines sociales: favorecer a los desposeídos y favorecer a la familia. Un fin jurídico: imponer el orden en la campaña. Un criterio eminentemente social para su aplicación: máxima reparación de las desigualdades económicas existentes, dice, de modo que los más infelices sean los más privilegiados. La acumulación de tierras en pocas manos, no se permitiese la formación de latifundio. ¿Cómo iban a congeniar estas cosas con lo que después pasó en la Argentina, la famosa generación del 80, la conquista de la pampa húmeda a través del Remington y del telégrafo? No hay ningún secreto. Apareció el Remington y el telégrafo y terminaron con los indios, la famosa campaña del desierto, donde las tierras se repartieron a mano llena, empezando por el propio Roca, que recibió entre 20 o 30.000 leguas cuadradas. ¿Sabe lo que es 20 o 30.000 leguas cuadradas? Se repartió así a mano llena. Don Facundo Quiroga también participó de la lucha contra los indios, porque la parte del noroeste venía mandada por Huidobro, uno de sus lugartenientes, que andaba en una berlina inglesa con más de 300 trajecitos para cambiarse y ponerse a la moda. Quizá era un trolo de los que andaba por aquel entonces en la historia. Pero evidentemente la división de la tierra es uno de los hechos trascendentes que marcan el porqué de esta mala aparición de nuestra patria. En la Argentina se desparramó la tierra cuando Artigas propendía todo lo contrario. Pero ya lo decía don Manuel Belgrano, fíjense, 23 de junio de 1810. 23 de junio, esto es mayo-junio, un mes después, dice, en el contrato económico y social que él planteaba. Prevenir los inconvenientes, decía don Manuel Belgrano, de la falta de propiedad en las nuevas poblaciones que se provienen y de que tanto carecemos. Así tendremos que las propiedades serán más repartidas y que nuestros labradores saldrán del estado infeliz en que yacen. Claro, cuando hablamos de la provincia de Buenos Aires o de la pampa húmeda, no es los límites de hoy, ¿eh? En aquel entonces, Carretero lo marca muy bien. Carretero ha hecho un estudio muy
importante de cada uno de los caudillos. El área de la provincia de Buenos Aires eran casi 14.000 leguas cuadradas. Los límites de aquel entonces eran al norte la provincia de Córdoba y Santa Fe, quedaban por ahí, pero en Córdoba y Santa Fe. Entra en el Paraná a los 33 grados, pero al oeste la parte austral de la provincia de Cuyo, llegaba hasta Mendoza, la provincia de Buenos Aires, suponiendo dentro de los límites de la de Buenos Aires las inmensas pampas pobladas de algunos indios que median entre ambas. Y al sur llegaba hasta el Río Negro, al sudoeste el Océano Atlántico, el Río de la Plata y Paraná. Era grandota la provincia de Buenos Aires, se quedaba con lo mejor de la pampa húmeda y llegaba hasta el Río Negro. Así que evidentemente, este es un tema que merece toda una charla en especial. El problema de la tierra en nuestro país ha sido tremendo. Y a los indios, ¿qué vamos a hablar de lo que él pensaba de los indios? Le manda a decir a las autoridades de Corrientes, es preciso que a los indios se trate con más consideración. No es doble cuando sostenemos nuestros derechos excluirlos del que justamente le corresponde. Su ignorancia e incivilización no es un delito represible. Ellos deben ser condolidos más bien de esta desgracia, pues no ignora vuestra excelencia quién ha sido su causante, y nosotros habremos de perpetuarla. Es preciso que los magistrados velen por atraerlos, persuadirlos y convencerlos que con obras mejor que con palabras acredite su compasión y amor filial. Y hay que ver que muchos de los indios, para ellos era el padrecito, dice en otra parte, estos por robustos brazos darán nuevo ser a estas fértiles campañas, que por su despoblación no descubren todo lo que encierran, ni toda la riqueza que son capaces de producir. Los indios del Chaco, los indios nuestros de lo que sería hoy la República Argentina, emigraban hacia el sur, hacia Misiones, a Corrientes, hacia Entre Ríos, para gozar de toda la protección de Artigas. Y nosotros lo matamos de a poquito allí en nuestras pampas. Claro, él siempre tuvo un gran sentido americanista. Habría muchas cosas para mostrar. Que si ustedes revisan toda la correspondencia de San Martín, muy pocas veces él habla del Río de la Plata y de la Argentina, siempre habla de América, América y América. Lo mismo es Bolívar, como ustedes saben, lo mismo es Sucre, lo mismo es O'Higgins y lo mismo es Artigas. Él vivía realmente su gran enamoramiento. No habría más que mostrar la contestación a Pezuela cuando le ofreció el oro y el moro. Le dice, han engañado a vuestra excelencia y ofendido mi carácter cuando le han informado que defiendo a su rey. Y si las desavenencias domésticas han lisonjeado el deseo de los que claman por restablecer dominio español para alimentar sus deseos, esta cuestión la decidirán las armas. Yo no soy vendible ni quiero más premio por mi empeño que ver libre mi nación del poderío español. Claro que estas ideas artiguistas van a seguir. Lo que ustedes deben saber es que el famoso desembarque de los 33 orientales, no eran todos orientales, hay un trabajo muy bien hecho de Lorenzo Carnelli, donde 11 de ellos eran originarios del actual territorio argentino. Y bueno, ustedes saben, salieron la primera quincena y llegaron aquí. El coronel Lavalleja lanza del campo volante de Soriano su histórica proclama. ¿Y qué dice? La gran nación argentina de que sois parte tiene un sumo interés en que seáis libres y el Congreso que sigue sus destinos no trepidará en asegurar los vuestros. Estaba equivocado. Y en la Florida, en la sede del gobierno provisorio, la Asamblea resolvió declarar ritos nulos, disueltos, de ningún valor para siempre, todos los actos de incorporación, reconocimiento, juramentos arrancados por la fuerza, unido a la perfidia de los intrusos poderes de Portugal y de Brasil. ¿Y qué dice? Queda la provincia oriental del Río de la Plata unida a las demás de este nombre en el territorio de Sudamérica por ser la libre y espontánea voluntad de los pueblos que la componen. Lavalleja había interpretado bien a su jefe. Y más adelante al comisionado del gobierno oriental en Buenos Aires en octubre del 25. Quiera el cielo que ahora acaben de decir si se fije para siempre nuestra unión tan deseosa y por la que me ven tan decidido. Y el 17 de noviembre en la proclama de Durazno. Pueblos, ya están cumplidos nuestros deseos más ardientes, ya estamos incorporados a la gran nación argentina, que equivocado estaba, por medio de nuestros representantes, ya estamos arreglados y armados, pronto veremos en nuestra gloriosa lid las banderas de nuestras provincias hermanas unidas a la nuestra. Se olvidaba que don Carlos de Alvear había iniciado en julio del 24 toda la intromisión inglesa. El 24 de julio del 24
en carta de Canning a Carlos de Olear, dice: antes de concluir esta nota, el que se firma se permite advertir que en la conferencia que tuvo con el señor Canning, etcétera, etcétera, esta diligencia de Alvear marca el primer requerimiento formal de mediación del gabinete inglés. Y mucho habría que hablar, es claro, todo el comercio estaba en manos de los ingleses. Hay un libro que no es muy conocido porque es de un platense, René Orsi. Fue compañero mío en mi época de estudiante, si bien estaba del otro lado en las luchas estudiantiles, yo siempre hay un libro de él que se llama nada más que Dorrego, por René Orsi. Hay una investigación histórica para demostrar la influencia inglesa, que yo creo que es única. Es un libro muy largo, hay que leerlo despacito, pero ahí evidentemente queda totalmente demostrado que desde un principio hasta el fin, hasta que en el propio gobierno de Dorrego se produce la independencia, digámoslo así, por el arreglo en Río de Janeiro, ahí con la mano de Ponsonby, el famoso Ponsonby, este libro de René Orsi evidentemente lo demuestra sin ninguna duda, y yo les aseguro que produce horror, produce una tristeza profunda cuando uno ve que los últimos comisionados durante el gobierno de Dorrego, nada menos que el general Balcarce y nada menos que el general Tomás Guido, que fue el secretario de guerra de San Martín. Guido hablaba muy bien el inglés, el pobre Balcarce en las reuniones, como no entendía, tenía que estar en silencio. Son los que entregan toda la cosa en un momento en que las cosas estaban mucho más maduras para que a lo mejor llegáramos hasta Río Grande. Acordémonos de la batalla de Juncal en febrero del 27, de la batalla de Ituzaingó, también del 20 de febrero del 27, donde estuvo La Valleja, y ahí estábamos cerca, no estábamos tan mal. Los que estaban desarmados y desorientados eran los portugueses. En carta Pedro Trapani le dice La Valleja: concebir porque la República se esfuerza. Él no puede concebir cómo la República se esfuerza por separar de su liga una provincia que puede considerarse la más importante de todas. Pero insisto, esto se debió a toda una confabulación entre la aristocracia porteña y los ingleses, que con su buena maquinación tenían acá metido todo, el comercio estaba todo en manos de ellos, habían mandado gente, especialmente los Robertson, a la cabeza para que organizaran todo el comercio, y no podían concebir que todas las costas del Río de la Plata estuvieran en una misma mano. Si ustedes, insisto, leyeran en este libro de Orsi todas las cosas que su hija fue traduciendo de los archivos ingleses en Londres, produce horror. Rivadavia sabía perfectamente bien lo que hacía Manuel J. García en Río de Janeiro, pero es al final, en el gobierno de Dorrego, que tanto había luchado para que esto no ocurriera, como la mano inglesa. Si yo les leyera a ustedes algunas de las cosas de la parte final de Ponsonby, serían cosas horrorosas, porque realmente demuestran cómo siempre hemos estado a veces en manos del extranjero, y así es como ocurrió entonces la separación final de este país del resto de las provincias del Río de la Plata. Yungay, un autor, escribió recientemente un libro, yo recomiendo que lo busquen, se llama La invención de la Argentina. A los argentinos no les va a gustar mucho, yo lo he popularizado bastante, se ha vendido bastante en la Argentina. En la página 83 dice: Artigas también estaba teñido de una conciencia popular que exigía un lugar para obreros, indios, negros, zambos y humildes, acoplando con un poderoso resentimiento contra el privilegio y las pretensiones de las clases altas. Artigas fue el primer caudillo político importante que reconoció los peligros que el libre comercio planteaba a las nacientes industrias sudamericanas, en especial para las provincias del interior. Y por último, fue uno de los primeros en proponer a América como un patrimonio mítico que definía a este continente como una tierra destinada a ser algo más que una derivación de Europa. Y Reyes Abadie nos dice: la antinomia de propósitos entre Buenos Aires y los pueblos del interior era por tanto insuperable.
Para el patriciado porteño era imprescindible consagrar un sistema político que le diera el dominio de todo el país, porque ese país era el mercado donde podía colocar la manufactura extranjera a través del puerto de Buenos Aires y de la aduana que tanto producía. Y porque la introducción de esa mercadería, extracción por el puerto único, de administración y beneficios exclusivamente bonaerenses, los fondos con los que se mantenía el aparato burocrático y los ejércitos. Para las ciudades y campañas del interior era fundamental, en vez de defenderse de la absorción política de Buenos Aires para salvar su economía y el ejercicio de su autodeterminación. Esa fue la lucha de Artigas, crear la gran confederación. Hay partes en donde él dice, así se podrán ir incorporando nuevas provincias y nuevos territorios de América. Ha habido un poeta, don Bartolomé Hidalgo, que es el primer poeta gauchesco que hubo acá en el Río de la Plata y que estuvo con Artigas, después terminó en Buenos Aires. En algunos de sus versos, los versos es el prolegómeno del Martín Fierro, dice, desde el principio Contreras esto ya se equivocó, porque es una cosa entre Jacinto Chano el Gaucho y Ramón Contreras. Dice, desde el principio Contreras esto ya se equivocó, de todas nuestras provincias se empezó a hacer distinción como si todas no fuesen alumbradas por un sol. Entraron a desconfiar una de otras con tesón y al instante la discordia, el palenque nos ganó. Pero es platicar de balde y mientras no vea yo que se castigue el delito sin mirar la condición, digo que hemos de ser libres cuando hable mi mancarrón. Escribió Moreno en el prólogo del contrato social. Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre la incertidumbre, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Yo creo que el gran problema nuestro es realmente tratar de mejorar nuestra educación. No hay tema ni social, ni político, ni económico que no esté relacionado a la educación. Mientras la educación de nuestros países somos exactamente igual, siga en el estado que está y viva de la influencia de la dominación de esa televisión tan perversa, evidentemente no tendremos salida. Hay que hacer lo que decía allí Moreno, hay que hacer lo que planteaba Artigas y tantos otros, trabajar por una educación mayor. Yo creo que Artigas fue un criollo enloquecido de patriotismo americano auténtico. Eso fue lo que fue, un criollo enloquecido de patriotismo americano auténtico. Uno de mis maestros, don Ezequiel Martínez Estrada, hablaba del patriotismo sin trampa, del verdadero patriotismo que es el que todos tenemos que tener. El otro maestro grande que tuve en el Colegio Nacional fue don Pedro Enrique Sureña, al cual tuve la suerte de homenajear hace 2 o 3 meses en su patria, en Santo Domingo. Llegó a la Argentina allá por el 23, 24 y se quedó hasta morir en el 46. Fue uno de los grandes humanistas que yo tuve. Por ahí su hermano lo convidó a que volviera a Santo Domingo y entonces cuando llega dice, al regresar a la patria, después de largo, estuvo solamente 1 año y después volvió a la Argentina. Nunca se pudo separar del Colegio Nacional. Se murió corriendo a alcanzar el tren para ir al Colegio Nacional, no necesitando el dinero. Nunca pudo dejar de esa actividad socrática de estar con todos los jóvenes. Fue uno de nuestros grandes maestros. En Santo Domingo dice, al regresar a la patria, después de larga ausencia, cada minuto ha sido para mí de pensamiento y emoción. Yo solo sé de amores que hacen sufrir, y digo como el patriota, mi tierra no es para mí triunfo, sino agonía y deber. Yo tengo esto en la antesala de mi oficina, porque a mí me cabe, yo confieso siempre que he vivido entre la agonía y el deber. Y todas estas cosas las digo porque vivo sufriendo a lo loco por esta bendita América Latina. Por eso mi pasión por la enseñanza, por eso desde México para abajo hay médicos que he formado y es mi único orgullo. Entiéndanme bien que yo no he gozado nada de esta charla. Quisiera terminar con algo que tan lindo cantaba Citarrosa. Decía, quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo.
Siéntense, siéntense. Siéntense, hay un pequeño video, si disponemos de 5 minutos más, hay un pequeño video que hice preparar con la iconografía de Artigas. De Artigas, no sé si se puede pasar, ¿se podrá pasar? Sí, lo tienen puesto. Hay un pequeño video que hice para que soñemos un rato con Artigas. No tiene fondo ni tiene música, solo sale de la iconografía. Hay muchas cosas, el que más ha trabajado es Huet, Blanc, etc. Pero yo, a mi entender, ese es el rostro. Es decir, si uno vuelve a lo original de él, el único original es el que al final de viejo se le hizo ya en Asunción. Pero si uno busca y revisa, yo creo que esa es la imagen verdadera de Artigas. No era tan cuadrado, su rostro era así, más afilado. Ahí ya se pone más viejo, eso es en Purificación, cuando él iba allí a las colinas a soñar y a pensar en el futuro de todas esas benditas tierras. Tenía esos ojos tan profundos y el mentón un poco afinado. Y ese es el único dibujo que me han dicho que está en el Cabildo, es el único dibujo sacado ya de viejo allá en Asunción. El monumento que ustedes conocen acá, hay 2 monumentos de acá, pero verán al final el que para mí es el monumento más lindo de Artigas. Yo paso todos los días me toca pasar frente al monumento que está allí en la Avenida Libertador en Buenos Aires. Creo que es el monumento más lindo, por eso lo mandé a filmar por los muchachos que trabajan. Allí está, en nuestra fundación. Yo tengo que pasar obligatoriamente y confieso que todos los días tengo que dar vuelta la cara y mirarlo. Me parece un monumento tremendo porque no es el hombre de a caballo, es esa descripción de Artigas que yo le leí de Purificación. Cambia con los días, depende si hay mucho sol, depende si el día está medio nublado, ni qué decir con la lluvia, parece que está llorando. Ahí está bien plantado ese varón extraordinario que fue Artigas. Depende si se lo ve en la mañana o en la tarde. Como el sol sale del este, en la mañana está así, todo ensombrecido, y se va a ir aclarando durante el día a través del sol, cuando el sol se pone en el poniente. Y ahí está, a mi entender, la imagen más linda que uno puede encontrar de este hombre excepcional, mirando y mirando como miraba, insisto, tantas veces, y como habrá estado soñando allá en Asunción. Yo creo que su mensaje es de un valor tremendo. No se puede así en una hora o en lo que sea hablar en profundidad de tantas cosas en relación a este hombre excepcional. Pero tendremos que mirar así, como está ese monumento, mirando hacia el poniente y en alguna puesta de sol, pensar que algún día, si aprendemos las lecciones de la historia, quizá nos reencontremos en la gran Confederación Latinoamericana. Esa es la copia del primer trabajo de don Isidoro de María, es el primer trabajo de reivindicación de Artigas escrito en este país. Yo les agradezco, no he venido a buscar aplausos, no he venido a buscar nada, he venido a desahogarme un poco. Insisto, he leído enorme cantidad de cosas. Confieso que los últimos 2 meses he vuelto a leer y a releer los libros de Artigas, me he encontrado con la misma sorpresa de siempre. Se mira con San Martín en el momento. Claro, claro. Sí, señor. Sí, señor. Se mira con San Martín. Tiene razón.